estas 3 palabras: perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Bienvenidas a Sin Reglas, un podcast donde aprenderemos sobre los diferentes temas que nos envuelven en esta etapa de nuestras vidas. Somos Lao y Vale y queremos romper las reglas juntas. Iniciemos este nuevo episodio ya. Hola chicas. Bueno, hoy vamos a hablar, tenemos un temazo que no es tan común y es la endometriosis. Es una condición que ha sido históricamente invisibilizada, minimizada y normalizada como dolor de mujer. Pero ¿qué pasa cuando una mujer con endometriosis entra en la perimenopausia? ¿Se acaba el dolor, empeora o cambia? Hoy nos acompaña el doctor Armando Rojas Pisa, ginecólogo especialista en endometriosis y cirugía ginecológica de alta complejidad, para ayudarnos a entender esta etapa con claridad médica, pero también con humanidad. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y además va a ser nuevo de los especialistas de Sin Reglas. Sí, doble bienvenida. Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, de verdad, muy honrado de estar aquí, nervioso. Bueno, eso es un temazo porque es algo que no siempre se habla y hay muchos tabúes y muchas dudas. Doc, para empezar desde lo básico, ¿qué es la endometriosis y por qué sigue siendo tan incomprendida? Bueno, la endometriosis por sí sola, explicarla de una manera corta es difícil. La endometriosis tiene varias aristas, varios puntos, varios, digamos, que orígenes, que al día de hoy todavía inclusive están inciertos. Hay varias teorías, teorías desde el punto de vista médico. Hay la más fuerte, que es la que siempre se ha creído y ya con el tiempo ha venido perdiendo un poco de fuerza, que es la famosa menstruación retrógrada. No sé si han escuchado esto. Esto es No. que la mujer resulta que puede menstruar hacia atrás. ¿Qué quiere decir eso? Desde el punto de vista biológico, la mujer tiene útero. Ajá. Y pegadito al útero vienen las trompas, una a cada lado, y esto conecta, no de manera directa, pero está ahí a la parcita con los ovarios. Y todo esto es como la parte del órgano genital. El útero, pues evidentemente va pegado a vagina y esto pues ya es la conexión con la parte externa. Resulta que al momento de menstruar, las mujeres puede ser que esta menstruación se devuelva por las trompas. Y eso es lo que se conoce como una menstruación retrógrada. Y al devolverse por las trompas, esto, digamos que cae a la pelvis, que es la zona principal de donde se encuentra la endometriosis. No es la única, mas sin embargo es la principal y por eso es que esta teoría es tan fuerte. Cae y se implanta. Pero resulta que la menstruación retrógrada se ha visto que es súper frecuente. ¿Qué tanto? Se ha visto que aproximadamente es como 90% de las pacientes podrían tener menstruación retrógrada, pero no tantas pacientes tienen endometriosis. Y que no puede pasar todos los meses. Puede ser que pase un mes sí y un mes no. Exactamente. Entonces, ¿por qué tantas mujeres tuvieran menstruación retrógrada y no tantas mujeres tienen endometriosis? ¿Qué es exactamente la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad originaria de una manera muy simplista del endometrio. El endometrio es esa capa que está dentro del útero, que crece mes a mes, se prepara para que llegue el embrión, ¿verdad? El óvulo fecundado que llega ahí, se pega, de ahí come, crece y nace. Entonces, cada mes, cuando esto no sucede, esto deja de funcionar, ya no está bien, ya no está fresco, por decirlo así, y tiene que caer, y tiene que empezar un ciclo nuevo. Entonces, cada ciclo es lo que consideramos, se cae, menstrua, y empieza un ciclo nuevo, la mujer vuelve a estar en sus periodos fértiles, se fecunda o no, y vuelve a menstruar. Entonces, la endometriosis, disculpe, es una enfermedad en el endometrio. Pues esa es la manera más simplista. Como para ir entendiendo. Entonces, el endometrio es eso que crece mes a mes y cae como regla. Crece, cae como regla. Entonces, este endometrio es el que puede ser que funcione como menstruación retrógrada. No, puede ser, no es. Es el que pasa como menstruación retrógrada. La endometriosis es la inflamación de esta. No. Eso es una endometritis, eso es una enfermedad completamente diferente. Ah, ok.
el endometrio que está inflamado dentro del útero se le conoce como endometritis. Eso tiene otra fisiopatología diferente. Okay. Pero cuando esta supuesta menstruación retrógrada cae a nivel de la pelvis y luego de haber caído se implanta, Y se comporta como... se echa raíces, que esa es la manera más fácil. Fue una semilla que cayó donde no le tocaba y echó raíces. A eso le vamos a llamar endometriosis. Entonces, la endometriosis es el endometrio que nace a donde nadie lo invitó, no tiene, a donde no le toca. Esta es un ejemplo tal vez un poco más visual, pero a ver, todos tenemos uñas en los dedos, Ajá. pero resulta que les creció una uña en el cachete. ¿Quién se va a dejar una uña en el cachete? No. No, no. Demasiado agradable. Exactamente. Claro, entonces, la endometriosis como tal, pues no la podemos considerar como desagradable porque no la vemos, pero la sentimos. Ajá. Entonces, Cierto. mes a mes, ustedes sienten que esta uña que la tienen en el cachete les está creciendo. Ajá. Pero no solo les crece y se les encarna la uña en el cachete. Es cierto. No sé si alguna vez han visto a alguien, conocen a alguien que se les ha encarnado una uña. Les duele, es terrible. Algunas uñas encarnadas hay que irlas a operar. Ajá. Se les infecta. Bueno, entonces, todo esto que les estoy explicando desde esta parte más visual puede pasar a nivel de la endometriosis. Entonces, creció a donde nadie lo invitó, a donde no le toca, a donde no debería estar, y esto me genera un proceso inflamatorio. Y a partir de ahí empieza la tragedia, el calvario, los problemas. Entonces, la endometriosis es el endometrio que crece a donde no lo invitaron, a donde no le corresponde. Y a partir de ahí hay diferentes clasificaciones según la ubicación. Eso es lo que te iba a preguntar, porque muchas mujeres pasamos, y me incluyo porque yo soy del porcentaje de endometriosis, años sin un diagnóstico real. O sea, no sé, yo pasé porque a mí me dijeron que era colitis, o sea, todos los que usted puede imaginar antes de que llegaran a decirme lo que tienes es endometriosis. Sí. Porque mi endometriosis es muy particular. La mía está en el músculo de la pelvis. Sí. Y bueno, no sé, eso es lo que entendí. A mí me pasó por la cesárea. Entonces, la mía es muy rara. Pero después me doy cuenta que mi mamá también tenía endometriosis. Y ahora mi hermana también. ¿Hay como algún factor genético? Hay un factor Eso es lo que te iba a genético preguntar también. importante, sí. Entonces, el origen como tal, bueno, como les decía, perdón, me voy a volver un poquito, hay diferentes teorías. Entonces, esta está la más fuerte, ¿verdad? Que es la de la menstruación retrógrada, sin embargo, no es la única. Hay otra que se le llama como la metaplasia. La metaplasia es la capacidad de un tejido de convertirse en otro, sin estar hablando de cáncer, ¿verdad? Que eso es un concepto diferente. Entonces resulta, que existen estas células que tienen el potencial, la capacidad de transformarse en otras, ¿de acuerdo? Okay. Entonces esto, a pesar de no haber menstruación retrógrada o ser en ubicaciones que son de difícil acceso para esta menstruación retrógrada, y a pesar de eso se conoce que ahí existe endometriosis. Entonces, estas células cambian y se transforman en esta célula semejante al endometrio que me produce la misma función. ¿Y cuál es la función del endometrio? Crecer, sangrar, crecer. Correcto. Pero la endometriosis no tiene a dónde sangrar, no tiene a dónde caer, no tiene a dónde salir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a generar un ciclo nocivo y repetitivo en una misma zona. Y se acumula. Se acumula. Esa sangre se acumula. La endometriosis entonces sigue cumpliendo el ciclo de un y endometrio se va haciendo normal. como un, no sé cómo se llama. Como una bola. Veámoslo como una bola, como una bola de nieve. Y empieza a crecer y a crecer, y más inflamación, y más dolor, y más. Entonces, el progreso entre una y otra, hasta eso, no se ha logrado documentar a ciencia cierta cuánto es que mes a mes me va a crecer una lesión. Porque cambia de mujer a mujer. Pero cambia, crece. Y cambia dependiendo de nuestros niveles hormonales y un montón de situaciones. Todo. Entonces, lo que sí se sabe es que crece con el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Y se ha visto, un ejemplo más gráfico es que estas pacientes que se han llegado a operar de endometriosis, se operaron y les fue bien y excelente la cirugía, pero por alguna razón se fueron y no se fueron con el tratamiento. Y después de eso,
3 años después, Recaen. recayeron inmediatamente después, pero hasta 3 años después Ajá, vemos se esa dan secuela cuenta. porque ya tiene otra vez las manifestaciones de la endometriosis. Bueno, Ya, yo, ok, yo me clara. operé y calculo que fueron como 6 años o una cosa así. 6 o 7 años después, obviamente, estaba otra vez con endometriosis porque el método que me pusieron resulta y acontece que no protegía el músculo. O sea, era solo localizado, que era la Mirena. Entonces, igual se dio el ciclo. Eso puede suceder. Ajá. Es parte del proceso. La endometriosis siempre duele. Sí y no. Aquí hay que entender que en medicina nunca es siempre. Y eso es un problema. Yo no puedo decir. Y el Sí, cáncer ajá, siempre sí, mata, ajá, ¿no? ajá, ajá. Y lo único que tenemos cierto es que todos nos vamos a morir. Esa es la única parte que siempre sí. ¿De acuerdo? Y aparte de eso, no podemos decir que sí siempre. Lo que sí sabemos es que sí hay un proceso inflamatorio, pero no a todas les va a doler. Lo que sí es que el síntoma principal sí va a ser el dolor. Sí. Posterior al dolor viene el proceso de incapacidad. Incapacidad dependiendo de donde esté la ubicación de. Eso te iba a preguntar, porque ¿cómo impacta digamos, esta condición en la calidad de vida de una mujer? Voy a volverme a poner de ejemplo. O sea, yo me acuerdo que para mí era incapacitante. Sí, O completamente. sea, llegaba un punto que a mí me venía la menstruación y yo literalmente no me podía levantar de la Pero cama. eso tengo la duda, porque por ejemplo yo no soy de esas, pero sé que es muy común que las mujeres se quejan de que todos los meses cuando están en la fase de ovulación o de menstruación o lo que sea, que tienen mucho dolor. ¿Cómo puedo yo? Ah, no, es diferente. Ok. Sí. No, a ver, y no es que no duela. Hay un momento específico en la mitad del ciclo menstrual, que es el momento de la ovulación, que en algunas mujeres que son muy sensibles sí les puede doler, porque resulta que el óvulo tiene que salir del ovario. Y esto no sale de manera mágica. Tiene que haber un proceso, un estímulo hormonal que hace que un pequeño, llamémoslo quiste, que es el folículo que está destinado a ovular, se rompa. Y todo lo que se rompe va a liberar líquido inflamatorio de alguna manera, ya sea un poquito de sangre. Y este líquido me va a generar una reacción inflamatoria a nivel de la pelvis. Esto es más o menos sentido por las mujeres. Entonces, hay algunas que son muy sensibles y mes a mes, a la mitad del ciclo, sienten un dolorcito muy característico, algunas veces asociado inclusive con manchados, que no es la menstruación, es el manchado de mitad de mes, que no es patológico. Ojo, entonces ya dije eso y todas las mujeres que dicen, es que yo, entonces, no quiere decir que si usted tiene dolor, lo va a ignorar. No quiere decir que si tiene sangrados a la mitad del mes, los va a ignorar. ¿De acuerdo? Estos son diagnósticos de descarte. ¿De acuerdo? Una vez que ya todo vimos que está normal, ok, entonces sabemos que esto, pero siempre hay que pensar que podría haber algo patológico de fondo. Siempre tenemos que tratar de descartar lo que está mal. ¿Ok? Entonces, algunas mujeres que sí son muy sensibles, puede ser que tengan este dolor, este pequeño manchado a la mitad del mes. Ok. Pero a lo que veo es que, digamos, de repente una mujer podría creer que ese dolor de ovarios, porque está dentro de su ciclo y que le duele mucho, porque a ella le duele mucho, es una endometriosis que no ha sido diagnosticada. Sí, claro. A ver, hay que entender, y yo no sé si ustedes lo han visto, espero, que haya mujeres que no les duele la menstruación. Ajá, sí, hay mujeres que son bendecidas, digo yo. Ajá, Yo les llamo las bendecidas. Ajá. Y no se sienten celosas. Dice, ¿cómo? Yo soy de esas. ¿Cómo? Sí, tú eres de las bendecidas, yo no. Claro, O sea, entonces, yo a mí sí me... Entonces, o sea, ¿cómo? Pero si veo a mis hermanas o mi Ajá. cuñadas o lo que sea, que de verdad se revuelcan, entonces dicen, no, ¿hasta dónde es normal que duela tanto? O puede A mí haber sí me algo incapacitaba, detrás. o sea, yo no me podía O sea, levantar. que puede haber el algo dolor detrás. era exagerado, o sea, no era como ese dolorcito de ovarios que, por ejemplo, ahora siento. Claro, entonces Que es como una incomodidad. la pregunta es, Ajá. ¿hasta dónde estamos normalizando el dolor? Ajá. Ujú, ¿Hasta ujú. dónde? Yo me realizo me hago una fractura y yo, no pasa nada, yo sé que me duele porque estoy fracturado, entonces me quedo quieto. No. O sea, sí. El dolor tenemos que entender que es un síntoma, es un signo y es importante.
Y a partir de eso hay clasificaciones del dolor, hay guías del dolor, y a partir de eso es que vienen la gran mayoría de los manejos para los procesos inflamatorios y de dolor. No es por menos que existe toda una especialidad encargada de manejo del dolor. ¿De acuerdo? Para no dejarlo por menos. Entonces, duele, ok, no está bien, el cuerpo nos está diciendo algo. Total. ¿De acuerdo? Entonces, entender que por qué hay mujeres que tienen el ciclo menstrual y no les duele, y hay otras que no pueden salir de la casa durante todo ese periodo. Que las incapacita. como se Totalmente. Pero digamos, por ejemplo, a mí desde que me operaron, ya, o sea, mi menstruación sí, no es cierto que no me duela, pero Sí, ya es puedo diferente, hacer cosas. notas Por la ejemplo, diferencia. yo puedo hacer ejercicio casi todos los meses. No voy a decir que todos, porque sí hay meses que tal vez son un poco Claro. más ahí, ¿verdad? Por Pero- ahí va mi siguiente consulta. Pero, o sea, sí puedo hacer como más, o sea, tengo más capacidad de hacer cosas, de levantarme, etcétera, etcétera. Siempre hay una incomodidad, pero ya no es esa parte que yo no decía como me voy a morir, o sea, no. Yo quería entrar a nuestro grupo de edad que nos escucha, que están todas las mujeres en perimenopausia y en todas estas etapas. Tenemos todos estos cambios hormonales. ¿Qué sucede con la endometriosis cuando una mujer entra en periodo de perimenopausia? Ok, eso es importante porque la endometriosis como tal es una enfermedad que desde su desconocimiento, lo que sabemos ahorita es que no se cura, Ok. no tiene cura. Entonces entra una mujer en el estado de perimenopausia, llega a su menopausia y todo, y no quiere decir que ya no tiene menopausia. Perdón, ya no tiene endometriosis. Ya no tiene Ok. endometriosis. Lo que sí mejora, y es que de las bases de la enfermedad hay un pilar que es la parte hormonal. Ok. La endometriosis come a partir de las hormonas. Y en el periodo perimenopáusico, la transición y la menopausia, las hormonas desde el punto de vista fisiológico caen. Ujú. Y esto obviamente me trae otro montón de situaciones específicas, pero desde el punto de vista de endometriosis me podría mejorar la progresión de la enfermedad, más no así curarla. Y eso es importantísimo porque entonces ya yo quiero llegar a la menopausia y entonces ya con eso me va a curar. Se me quita, digamos. Se me quita, no, no Ajá. es cierto. Entonces, si estamos tan enfermas, a una mujer de 30 años que está incapacitada, entonces quitémosle los ovarios. Y le adelantamos la Y menopausia. le adelantamos los ovarios. ¿Se imagina la tragedia? Sí. Es empezar a generar menopausias prematuras. Claro. Entonces, aquí hay que ver que desde el punto de vista de la endometriosis, nuestro fundamento para el manejo va a ser calidad de vida, dolor. Ajá, No exactamente. es el único, pero es uno de los principales. Ujú, ¿De acuerdo? Para el tema de la menopausia, para la transición y todo ese proceso, hay un montón de cambios fisiológicos que en el transcurso podrían convertirse en patológicos. ok. ¿De acuerdo? ¿Cómo qué? Uno de esos es, perdemos principalmente los estrógenos, cambia un montón de cosas, pero vamos a hablar desde el punto de vista de los estrógenos, que los estrógenos son fundamentales. ¿Ok? Los estrógenos me ayudan para tener una regulación vasomotora, una termorregulación, Ajá. evidentemente el ciclo menstrual, Ujú, me ayuda para un adecuado funcionamiento de los huesos, ujú. ¿cierto? Entonces, en el momento en que yo empiezo a perder todo eso, todo lo que les acabo de contar, empieza a decaer, a disminuir. De aquí que la menopausia va de la mano a futuro con la osteopenia, la osteoporosis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya el estrógeno no me está estimulando para que ese hueso tenga una buena recuperación, que continúe generando más hueso, ¿de acuerdo? Con la otra parte de los vasos, se sabe de antemano que cuando se caen, se pierden los estrógenos, empieza o aumenta la posibilidad de que las mujeres tengan enfermedades cardiovasculares, Ajá. ¿cierto? Ujú. Entonces, de ahí tenemos un problema de la mano con la endometriosis. Entonces, es cierto, yo ya perdí los estrógenos. Resulta que cuando perdí los estrógenos me empecé a sentir un poco mejor con el tema de la inflamación, de los dolores y todo Ajá, bien. ajá. Pero empezamos con estos otros factores de riesgo. Pero resulta que yo ya tenía endometriosis de previo. Y la base fundamental de la endometriosis es que es inflamación. Inflamación crónica. Ujú.
y se sabe que la inflamación crónica va en contra de los vasos sanguíneos, va en contra de del funcionamiento normal de absolutamente todo el cuerpo. Entonces va el sistema circulatorio, el sistema gastrointestinal, el proceso del sueño y vigilia. Entonces, si ya de antemano tuvimos a lo largo de toda la vida un proceso inflamatorio crónico que me afectó desde una parte muy puntual, los vasos sanguíneos, y me generó más riesgo de enfermedad cardiovascular, y entro a la menopausia, la enfermedad cardiovascular es mucho más riesgosa en estas mujeres. ¿En serio? O sea, las mujeres con endometriosis tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sí, lamentablemente. ¿En serio? Porque los procesos inflamatorios como tal no son localizados, menos esto. Que Eso es sí es revelador crónico. para mí, nadie me lo contó. Me explotó la cabeza. O sea, yo soy una mujer con endometriosis y nadie me ha hecho eso. Eso también, o sea, porque yo dije, sí, Laura tuvo endometriosis, Laura se operó de endometriosis y se curó de Pero endometriosis. uno nunca se pero cura la uno no se endometriosis. cura. O sea, ¿Y qué pasa al revés? Nunca he tenido endometriosis, llego a la perimenopausia. y me da ¿Y me da? endometriosis. Ajá. ¿Hay alguna relación o simplemente es una cuestión causal? O sea, Es una situación meramente aislada. Lo que pasa es que la endometriosis como tal, les podríamos decir que si al día de la menopausia, al día de todo ese proceso, no se había diagnosticado, probablemente no buscamos bien. ¿De acuerdo? Ok. Y eso es probablemente lo más importante, porque sí, la incidencia global de mujeres en edad fértil de endometriosis varía. Y esto, conforme vaya evolucionando la literatura, pues probablemente vayamos a encontrar más. Pero al día de hoy se habla que entre un 10%, un 12% de todas las mujeres en edad fértil. ¿Qué quiere decir eso? Más o menos 1 de cada 10 mujeres tiene endometriosis. Y eso es un número muy grande. ¿Y los partos tienen algo que ver con endometriosis? Porque, por ejemplo, en el caso de mi hermana, que tiene 40 años, le acaban de diagnosticar endometriosis hasta ahora. Uh-huh. Y no era una mujer, que era lo que hablábamos ahora, que Vale decía, no era una mujer que tuviese sus ciclos menstruales realmente dolorosos como, por ejemplo, los he tenido yo. Sí, no, los partos como tal, no. Sin embargo, todo lo que tenga que ver al día de hoy con el endometrio y su ubicación anormal me va a generar el riesgo de endometriosis. Entonces, en algún momento me dijiste de la cesárea, es que me hicieron una cesárea, por eso es que yo tengo endometriosis en un lugar atípico. No es tan atípico cuando hablamos de cesárea, porque la cesárea implica tener que abrir la pancita hasta llegar a donde está el útero, abrir el útero, y en el proceso del que el bebé nazca, sale la placenta y volvemos a cerrar, hay que entender que lo estamos haciendo nosotros desde el punto de vista de que somos humanos, ¿verdad? Uh-huh. De que nos podemos equivocar, de que no somos perfectos, ¿verdad? No somos una máquina. Uh-huh. Entonces, hace que al momento de ir cerrando las capas, no se cierre de manera perfecta. Es imposible cerrar una capa perfecta. No, y por un lado, doctor, yo digo cerrarlas, y por otro lado, el proceso individual de cada ser humano de cicatrización, ¿verdad? Correcto. Sí, que eso también varía montones. Sí, porque ella los tuvo vaginales y ella tiene una endometriosis como... A nivel del proceso vaginal. Ajá, como en el ano, por ahí. Correcto. Entonces es completamente... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que me contabas de tu caso es que al nacer vía cesárea, las células endometriales pueden quedar en el proceso implantadas a lo largo de la herida de la cesárea. En las mujeres que tienen partos vaginales, las células endometriales pueden quedar implantadas a lo largo del canal, sobre todo si en el parto vaginal hubo algún desgarro, la famosa episiotomía, todo eso puede suceder, es parte del proceso. Que la endometriosis, como le decían, pues evidentemente no le da a todas, pero hay otro punto importante con la endometriosis, y que es lo que está más ahora en estudio, y es que no es solo el tema de los estrógenos que le da de comer y que hace que crezca todos los meses y que se inflame, y que tiene que haber una predisposición. ¿De acuerdo? Por eso tenemos 2 mujeres que a los 2 se les hizo cesárea, las 2 tienen menstruación retrógrada, pero solo una tiene endometriosis. Ajá. ¿De acuerdo? Porque si las 2 tienen exactamente eso, entonces se entiende que hay un trastorno inmunológico, y ese es otro de los pilares de la enfermedad, un trastorno inmunológico
que genera esa predisposición, además de la genética que hablábamos ahora, para que la respuesta inmunológica de las pacientes no sea tan adecuada. Y entonces, cuando el proceso endometriósico, estas células del endometrio que llegaron a implantarse, el cuerpo no se pudo defender de manera adecuada. Cuando no se pudo defender de manera adecuada, empieza el proceso inflamatorio continuo sin poder haber deshecho, sin poder haber consumido eso que se quedó ahí implantado. ¿Y qué tan poderoso, qué tan fuerte hasta donde se sabe, digamos, con los estudios a la fecha, está ese componente genético? En el caso de Laura, por ejemplo, que es una mamá y 2 hijas, y las 3 han sufrido eso, me hace sentir que todas las que estamos escuchando, si de repente nuestra mamá ha tenido, tenemos como bastantes números de la rifa. No, y que yo me di cuenta de que mi mamá tenía endometriosis hace 2 años. Sí, es casi 2 veces O sea, mayor en ella la nunca población. dijo que tenía endometriosis cuando me diagnosticaron, por ejemplo. Sí, el riesgo es 2 veces mayor que en las mujeres que no tienen esa historia genética. Porque pareciera que el tema inmunológico, evidentemente, y ahora pues no solo la famosa genética que me lo heredaron, sino tenemos ahora un terrible tema que se llama la famosa epigenética. Nosotros cambiamos nuestra genética con lo que hacemos en el día a día. Entonces, y este es uno de los temas que más me vuelve la cabeza, es el que somos lo que comemos. Ajá. Total. Y eso Es interesantísimo. es lo que es. De verdad no sé, de verdad. Entonces, el tener endometriosis sí probablemente viene de un tema de somos lo que comemos y sin embargo no se devuelve. Pero tengo una paciente que tenía una endometriosis terrible, tenía una invasión pélvica donde estaba a tope, como si le hubieran puesto goma loca en absolutamente todo, y tenía 0 dolor. Wow, ¿en serio? ¿Y cómo llegaron al diagnóstico? Porque en algún momento sí tuvo. Lo que pasa es que cuando ya la volvimos a historiar y que ya le estaba yendo bien, que ya todo excelente, a pesar de que no hubo cirugía, recibió tratamiento, en ese momento ya había dejado el tratamiento, cambió completamente y esta es la parte más, su estilo de vida. Esa es la parte más difícil. Ese es uno de nuestros pilares de Sin Reglas, los hábitos de vida. Eso es lo más difícil. A ver, yo no sé si ustedes alguna vez lo han visto con alguien, pero es más fácil que alguien se tome una pastilla que haga 30 minutos de ejercicio. Es cierto, Es completamente. más fácil tomarse el tratamiento para el colesterol que dejar de comer mal. Es cierto. Entonces, cambiamos la dieta, cambiamos nuestro acercamiento en el día a día a lo que hacemos y la posibilidad no de curarse, porque una vez que está instaurado el proceso inflamatorio, cuesta, ahí sí habría que valorar un tema de ir a quitar lo que está enfermo, porque no se deshace. Pero a partir de eso, la enfermedad deja de progresar y desde nuestro punto de vista, el tema del dolor y la funcionalidad mejora. Y esa chica, me acuerdo que se dedicó a hacer, hacía creo que yoga 6 veces a la semana y había cambiado su dieta completamente. Decía, ya no me duele nada, estoy haciendo mi vida normal, mi pareja y yo estamos perfectos. Como si no tuviera... Si está Yo sí enferma, creo que la dieta sí es algo que, Sí, lo que siempre hemos representa hablado mucho y que es en los síntomas. lo poderoso de cómo cambiamos de tema, cambiamos de especialista y siempre caemos en lo mismo, ¿verdad? Comer saludable, hacer ejercicio, tener un estilo de vida saludable, realmente cambia todo. A mí hacer ejercicio me ayuda mucho, sí, claro. porque me desinflama muchísimo. Entonces, yo lo siento como una Es anestesia. O sea, ajá. Entonces, a mí, digamos, si me preguntan, yo jamás me hubiera imaginado que yo podía hacer ejercicio con la menstruación. Y ahora yo muchas veces más bien lo busco porque esa es como la manera de sentirme mejor, porque me desinflamo y tengo menos dolores menstruales. Y yo tuve un quiste de 4 centímetros por 4 centímetros, que fue el último que me quitaron. Y hizo todo un cambio. Pero creo que la comida y el ejercicio ayudan muchísimo. Y a veces nosotros como mujeres, como cierto, la endometriosis, a las que nos duele, porque como estamos hablando, no todas les duele, pero digamos, a las que nos duele, realmente hay una limitación, podría decirlo de alguna manera, mental de nosotras, el querer realmente levantarse y decir, voy a ir a hacer ejercicio, porque
es muy doloroso para las que nos duele. O sea, Sí, las que hemos pasado por el dolor, realmente yo creo que ahí sí empatizo con todas las chicas que tengan endometriosis en el sentido de, sí, duele mucho. O sea, y yo me acuerdo que había momentos en que yo decía, no lo tolero. O sea, y era con pastillas de las más altas para el dolor y todos los meses, y era muy frustrante porque uno llega a un punto en que usted dice como, esto no es calidad de vida. Ujú. Pero a la hora de, digamos, ya cuando yo me operé la segunda vez y hice este cambio de hacer hábitos, de hacer ejercicio más constantemente y la parte de alimentación y tratar de tener una dieta más antiinflamatoria, Ujú. realmente ayuda muchísimo más a los síntomas Ujú. que cuando no los tenía, digamos, que estaba más joven. Entonces eso hace la diferencia cuando tenía 20 y tantos, que fue cuando me lo diagnosticaron. A mí me gustaría saber qué otras señales de alerta tenemos nosotras en endometriosis, Ok. más allá del dolor. Lo primero siempre, que no se nos olvide, porque de verdad es el problema yo creo que más grande es pensar que o normalizar el dolor, Ujú. ¿verdad? Y eso es, pues, siempre, creo que la parte más cruel es que si bien es cierto, mucho del personal de salud ha tenido peso en el normalizar el dolor, Ujú. creo que el mismo grupo de mujeres, entre ellas, ha ido normalizándose ese dolor. Ujú. Y esto es, a ver, entre ustedes es cruel. No, Ujú. levántate, no te duele tanto. No, pues no pasa nada. Ujú. ¿Verdad? Entonces, lo primero, nunca se nos olvide que el dolor es el pilar fundamental para el diagnóstico. Nunca debe de doler. Después de eso, tiene que ver mucho con la parte de infertilidad. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchísimas mujeres que Ujú. nunca tuvieron dolor, pero estaban bajo un proceso de infertilidad, no lograron concebir con su pareja, pasaron por un proceso 1, 2, 3, ahora que tenemos tantas Ajá. posibilidades, y el diagnóstico final es endometriosis. Ajá. ¿Por qué? Porque la parte inflamatoria va y se pega, va y se adhiere a la parte pélvica. Eso es como a grandes rasgos, pero esto incluye también las trompas uterinas y un proceso a nivel de los ovarios que no genera una adecuada ovulación, no genera óvulos, de alguna manera decirlos, viables o buenos. Y las trompas uterinas, que es por donde tiene que pasar este óvulo y eventualmente toparse con el espermatozoide, no se da. Yo tengo una pregunta, y Doc, ahora que dice eso, digamos, a las que tenemos una endometriosis diferente, por decirlo de alguna manera, que no es necesariamente dentro o cerca del aparato reproductor, tiene exactamente la misma condición que las que la tienen, por ejemplo, en los ovarios, en las trompas y todo eso. A nivel de Condición- infertilidad. No. Eso es parte de los diagnósticos, pero no todas presentan todo. Ok. ¿De acuerdo? A ver, hay casos reportados de literatura Ujú. donde la endometriosis se dio a nivel del corazón. ¿En serio? Pero eso es anecdótico, ¿me explico? Ujú. Pero eso es en el entendido que se puede dar. Ajá. De ahí son otras teorías de por qué es que se podría dar la endometriosis, que es una diseminación hematógena. Ajá. Hay otra que es la diseminación linfática. El otro lugar donde se puede, ahí han habido reportes de endometriosis a nivel del hígado, del diafragma, del intestino, sí hay muchísimo, del cerebro. ¿De acuerdo? Y al día de hoy, el único lugar donde no se ha logrado reportar, no se ha logrado, no han encontrado ningún reporte, es a nivel del vaso. Todavía se desconoce exactamente por qué, pero aparte de eso se ha encontrado en el resto, en un brazo, ¿de acuerdo? Entonces, depende de la localización, es la sintomatología. Es Ok. predominantemente pélvica, Ujú. bajo el entendido que en la pelvis está el útero, las trompas, los ovarios y la última porción del intestino grueso. Ujú. De ahí que esa es la zona usualmente más afectada. Ok. ¿De pero perfectamente puede estar en la pared del músculo, en el ombligo, es un lugar bastante frecuente, en el apéndice, decía, en la ingle, a nivel del canal vaginal, en el estómago, y de ahí que tenemos que buscar cuáles son los síntomas. Entonces, el síntoma principal, como decía, es el dolor, Ujú. pero pesa más cuando es un dolor de tipo cíclico, porque la menstruación Ajá. es cíclica. El tema que les decía, de la infertilidad. Y la otra parte, que esto es ya un poco más difícil, es este proceso inflamatorio crónico inespecífico que me va a generar
que estoy cansada, con una inflamación intestinal Ujú. eterna, que no me mejora nada, pero yo no siento absolutamente nada. Hay que buscar qué es lo que está generando esta inflamación intestinal, porque ponerle solo el diagnóstico de síndrome de intestino irritable o un trastorno de personalidad, pues yo, desde el punto de vista más lógico, nadie quiere sentirse mal, ¿verdad? Entonces, el problema no es de quien está diciendo que se siente mal todo el tiempo, es que a lo mejor no estamos logrando llegar a ese diagnóstico que genera esa sensación. ¿De acuerdo? Les contaba en el momento que lo principal de la endometriosis es inflamación. Esta inflamación que se vuelve crónica y sistémica me genera un cansancio eterno. Y eso puede inclusive afectar a las relaciones sexuales en la pareja y todo Completamente. esto, porque, o sea, a mí no me pasaba, pero sí he escuchado amigas que han tenido endometriosis y que hablaban de que las relaciones sexuales les dolía. No, duele, y duele montones. Ajá. Y esto hace que las parejas inclusive se separen. Ajá. Y yo digo, se separen, podría ser porque el hombre es un insensible, lo que quieren, pero muchas veces no es porque el hombre sea insensible, sin quitarle su peso de responsabilidad, Ujú. es porque también la mujer se siente tan mal que si yo para qué me voy a quedar con él, se Ujú. merece también. Entonces, sí, el tema de las relaciones sexuales es súper importante porque es parte de nuestro día a día como pareja. Y eventualmente para los que quieran, la parte de la fertilidad. Totalmente. Ujú. Pero entonces una mujer que todavía está en etapa fértil y que está con problemas de fertilidad, se diagnostica que tiene endometriosis, se trata esa endometriosis, puede recuperar su fertilidad. Sí. Bueno, la idea es que sí. No Ajá. sé. No, sí, no es... Sí, no es sí o sí, pero esa es la idea. es un escenario posible. Sí. Ok. Cuando usted hablaba, bueno, yo quisiera entender, la endometriosis, ¿en qué momento se opera y en qué momento no? O sea, no sé si siempre pasa. No, la cirugía es un pilar de los tratamientos, más sin embargo es nuestro último, Ajá. como la última carta que tenemos. Lo primero que deberíamos hacer, que es la parte más difícil, y volvemos a la conversación hace un momentito, es Ujú, ujú, cambiar el estilo de vida. ujú, Ok. ujú. Cambia el estilo de vida. Eso es bueno, Logro controlar la endometriosis. ajá, ya Y eso es usted todo. hablaba del tema de un tratamiento que hay que continuar. Ajá, Asumo que ese tratamiento es hormonal. sí, Llego a la perimenopausia ajá, y empiezo con todos mis cambios hormonales, en donde muchas veces se nos recomienda algún tipo de terapia de reemplazo hormonal. eso es un gran detalle. Porque la terapia de reemplazo hormonal, la mayoría, o que no todas, la mayoría, viene a ser a base de estrógenos, de ir a reponer ese faltante de estrogénico para los síntomas vasomotores, para el tema del hueso, la parte cardiovascular, todo lo que quieran poner. Pero bueno, tiene una base principalmente estrogénica. Y la endometriosis come de El estrógeno. estrógenos. Ujú. Ahora, hay un tema importante con respecto a la endometriosis y es que, si bien es cierto, la endometriosis come de los estrógenos que se generan a nivel del cuerpo, principalmente del ovario, hay mujeres que tienen la capacidad de producir estrógenos a nivel de la grasa. Ajá, es cierto. Entonces, Es cierto. Ujú. hay mujeres que entran en menopausia, tienen síntomas vasomotores, Ajá. Ajá. entonces les damos tratamiento para los síntomas vasomotores, pero además de eso siguen produciendo estrógenos. ¿De acuerdo? Entonces tienen una doble carga para efectos de la endometriosis. Ajá. ¿De acuerdo? Eso es importante. Porque resulta que las pacientes que usualmente tienen esta producción extra de estrógenos a nivel, es la que se produce a nivel de la grasita. Ajá. Y estas pacientes son usualmente las que sienten más síntomas vasomotores. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces es un poco más complejo. Entonces, al final resulta que esta paciente que está entrando en la perimenopausia debería ser todavía más estricto el seguimiento. Y eso, a ver, más estricto me refiero desde el punto de vista de que no se pierdan. Porque resulta que entonces yo como escuché que ya está cayendo mi carga estrogénica y yo escuché que los síntomas mejoran, entonces me voy. Pero viene 2 años después Y aumentó el peso y entonces está... y viene ajá. con más endometriosis, viene con más dolor. Y en la menopausia, bueno, principalmente en la menopausia, la endometriosis sí me acarrea un riesgo diferente. Es que tiene un leve aumento del riesgo para cáncer de ovario. Si es que me dio
endometriosis a nivel del ovario. Ok. Si me dio endometriosis a nivel de ovario, Ajá, o si la tengo todavía, porque no todas se después opera. de la menopausia, Ajá, tengo más posibilidades de tener cáncer de ovario. sí. A pesar de esto, el cáncer de ovario sigue siendo mucho menor la incidencia Sí, ajá. que lo que es para enfermedades cardiovasculares. Cardiovasculares, ajá, Ujú. exactamente. Entonces, Ajá. esto no quiere decir que no, Ujú, entonces no ujú. voy a recibir tratamiento estrogénico Ajá, porque ajá. si no me va a dar cáncer de ovario. Entonces, quíteme los ovarios, que eso, a ver, en algún momento se escuchó, quíteme todos los ovarios para que no genere cáncer de ovario. Bueno, está bien, quitemos los ovarios. Ya usted no tiene ovarios. Ya no va a tener cáncer de ovario. Ujú. Muy bien. ¿Y el riesgo de enfermedad cardiovascular? Ajá, sí, es que son un montón de cosas. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es más frecuente? Ujú, ujú. ¿De acuerdo? Entonces, sí, si bien es cierto, aumenta el riesgo, pero no es mayor que el tema de la enfermedad cardiovascular. Doc, yo tengo una pregunta. Y esto lo digo un poco como paciente y lo tenemos aquí como, ¿cómo impacta el tratamiento de la calidad de vida a largo plazo a las mujeres? Le voy a contar tal vez un poco lo que a mí me sucedió. A mí, obviamente, después de que me operan, me mandan pastillas. No voy a decir el nombre para no hacer publicidad. Pero yo creo que eso también es todo un tema en las mujeres con endometriosis, el tema de los tratamientos. Porque muchos de ellos nos inducen como una menopausia, por decirlo de alguna manera. No sé si es ese concepto correcto. Pero, Más o menos, más o ajá, menos. voy a hablarlo muy coloquialmente. Y, por ejemplo, no sé, en mi caso, era como si me desconectara, o sea, como Sí. si me muriera. Mi libido se murió. Sí, sí. Sí. O sea, chao. Sí, pero Literalmente podía volver a ser monja. pero no es menopausia. Eso es importante porque los tratamientos que van desde el punto de vista hormonal Ajá, para la endometriosis van a ir en contra de los estrógenos. ajá, ¿Qué es lo que queremos? Tratar de anular el funcionamiento de los estrógenos a nivel de la endometriosis. ajá. Más sin embargo, no con el resto del funcionamiento del cuerpo. Y aún así, sí tiene algún efecto ahí, que los tratamientos a largo plazo podrían generar riesgo de osteoporosis, que podrían generar, eso sí puede pasar. Lo que pasa es que entonces el tratamiento principalmente viene de la parte contralateral del estrógeno, que no es la testosterona. Ujú. La parte contralateral del estrógeno es la progesterona. Ok, Entonces, ajá, ujú. permanecemos en un estado de progesterona aumentada, que eso me baja completamente el nivel estrogénico, pero esto me genera resequedad vaginal, me disminuye el líbido, me disminuye todo lo que me estabas contando. ¿De acuerdo? Entonces, no es un estado menopáusico como tal, Ujú. pero los síntomas se podrían asemejar sin llevar al tema de los bochornos, los calores. Ajá, exactamente. Ahora, Ajá. esto es uno de los tratamientos, porque hay varias como fases de tratamiento. Hay uno que es como la última opción desde el punto de vista medicamentoso. Hay que manejarlo ahí como con pinzas, hay mucho cuidado, porque sí genera una menopausia. ¿De acuerdo? Ojo, el medicamentoso, en el momento en que se suspenda, todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, en el periodo de menopausia que se esté utilizando, los síntomas son de menopausia. La sensación de bochorno, Ajá, el ajá. cambio en el ánimo, otra vez el tema del sueño que ya todos venía mal, por el tema de la endometriosis, la resequedad, que mi pareja, todo eso sí. Entonces, depende de la edad, hay que tener mucho cuidado porque si es una paciente, En digámoslo, perimenopausia, por ejemplo. en perimenopausia no nos preocuparía tanto porque ya estaría entrando en ese periodo. El problema es más joven. El problema es más joven. Digamos, en Pacientes tu que caso, sean- vos estabas muy joven cuando te operaron. Bueno, la segunda vez cuando me operaron tenía 36, 35. Sí, Sí, todavía te faltaba. el problema Sí, usualmente pero me era- morí, o sea, o sea, era una cosa terrible. Yo tenía que dejar las pastillas a raticos porque yo decía, si no, no voy a volver a hacer yo otra vez. Sí, el problema del tratamiento que es semejante a menopausia es cuando se maneja para abajo de los 40. Que igual Ok. que la menopausia natural, toda mujer que tenga una menopausia para abajo de los 40 se considera
patológica o prematura. Ujú. Y estas mujeres deberían de recibir sí o sí tratamiento para su menopausia, Ujú. porque el riesgo es muchísimo mayor Ujú. para generar todo lo otro que veníamos a ver, que el tema de la osteoporosis, que el tema de la enfermedad Ujú. cardiovascular, que el tema de demencia, que no lo hemos Ajá. tocado, que es terrible Ajá, también, ajá. que es 2 veces más que en hombres, que al final, ¿verdad? Entonces, todo esto aumenta, pero aumenta considerablemente más si es para abajo de los 40. Entonces, de ahí el tema de que hay que manejarlo como con pinza en el momento en que se le vaya a dar a una paciente que esté muy joven, y de dárselo, igual requeriría terapia de reemplazo hormonal. Ajá, exactamente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, una paciente que tenga la endometriosis controlada y no sé, ya está entrando en ese periodo de perimenopausia, está más cerca de la menopausia, no se ponga 50 años, y dice, doc, ya no me quiero tomar ese tratamiento más? No se lo tome. O sea, Nada es obligado. pero pasa algo. Bueno, ¿cuáles son los riesgos Puede a los que pasar se algo está a nivel de sometiendo? riesgo. Ajá. Decirte, o sea, decirle a uno como paciente, bueno, te puede regresar la endometriosis. Es eso. El tema de la endometriosis es que pueda volver. Porque hace un momento les contaba que la endometriosis come de los estrógenos, ¿verdad? Entonces, y que están estas pacientes que tienen su propia producción de estrógenos aparte del ovario. Ajá, ajá, ajá. Y hay otra pequeña parte de pacientes con endometriosis que estos placas de endometriosis, nódulos de endometriosis, lugares donde hay endometriosis, que son autosuficientes. Y eso es un tema todavía más particular. Ojo que estos son la minoría, Ujú. pero estas ubicaciones, estos nódulos, placas, estos lugares que tienen endometriosis tienden a producir su propio estrógeno. Y esto es todavía más complicado. Entonces, por eso es que en la menopausia, en la perimenopausia, la endometriosis no es el tratamiento, la menopausia para la endometriosis. Ujú. Y es un tema de seguimiento por el riesgo asociado de todas las otras patologías que igual se dan, pero podría aumentar solo por haber tenido endometriosis. Ok. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Doctor, Muy si triste. quisiéramos darle un mensaje a esta mujer que lleva años normalizando el dolor, ¿usted qué le diría? El dolor nunca es normal. Eso nunca. No existe. No existe que el dolor normal, no existen que las relaciones sexuales dolorosas, Duela. eso no es normal. Ujú. Que me sienta fatigada todo el día, eso no es normal. Hay que buscar alguna salida. No quiere tomar tratamiento, es válido, es súper válido. El tener que empastillarse todos los días no es agradable. ¿La endometriosis puede subir peso? No, la endometriosis no sube peso, la endometriosis inflama, Ok, que es un concepto bien diferente. ok. Entonces, a ver, con ese punto específico, vemos pacientes que ven, es que estoy súper hinchada, es que estoy... Entonces, y nos enseñan fotos de la pancita, de esas fotos que se toman de Ajá. perfil. Y se ve, es que tengo 20 semanas de embarazo, claro. Y tienen un periodo de enfermedad, no libre de enfermedad, pero por lo menos de enfermedad dormida, y la pancita como debería ser. Ujú. ¿Verdad? Me siento bien, Ujú. estoy yendo al baño tranquila, ya no me está doliendo. El dolor no es normal, el dolor para orinar, no es normal el dolor para defecar, no es normal el dolor para tener relaciones sexuales, no es normal el dolor en ningún lugar. Si hay dolor hay que revisar. Ok, ¿cuál sería el primer paso para que una mujer que sospecha que pueda tener endometriosis en esta etapa de perimenopausia de su vida debería, o sea, de entrar con su ginecólogo? ¿Cuál es el primer paso? Primero, decirle, buscar la ayuda. Eso es lo primero. Ajá. Y después pensar que eso puede ser parte del proceso. Pensar que puede tener... esto pasa en básicamente toda la medicina. Si yo no pienso en la enfermedad, nunca la voy a buscar. Ok. Bueno, Doc, demasiadas gracias. Bienvenido a este proyecto. Gracias a ustedes. Bueno, gracias por traernos tanta claridad, ciencia y empatía en un tema que muchísimas mujeres han vivido en silencio y soy una de ellas. Así que este episodio me solidarizo con todas las mujeres que hemos padecido de esto, porque no es fácil, no es sencillo y cuesta a veces mucho encontrar empatía en explicar qué es lo que nos pasa, cómo nos sentimos y cómo podemos ir solucionando el tema. Así que demasiadas gracias y Este episodio es un recordatorio que vivir con dolor no es normal y que siempre hay opciones para mejorar la calidad de vida. Doctor, nosotras queríamos irnos, pero antes preguntarle cómo podemos buscarlo. en redes sociales.
Qué gran pregunta. No, yo no sé. Sí tengo, no las manejo como tal, pero... Ahí se las vamos a poner. Ahí están. Ahí se las vamos a poner. Abajo en el le episodio. dejamos para que saquen consulta con el doctor y además lo pueden buscar en nuestro directorio de profesionales de Sin Reglas. Esto fue un capítulo más de Sin Reglas Podcast, conversaciones sin tabúes para mujeres que quieren entender su cuerpo y tomar decisiones informadas sobre su salud. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Si querés seguir educándote sobre temas de menopausia, nos vemos en el próximo episodio para seguir rompiendo las reglas juntas. Nos despedimos. Podés encontrarnos en sinreglascr.com o en nuestras redes Sin Reglas CR.